Hoy hablamos, además, va a ser una entrevista muy visual porque has tenido contigo un elemento que mucha gente conoce, muchos de los que hemos visitado al nutricionista la conocemos, como es el Nutriplato. Háblanos un poquito, si te parece, del Nutriplato. Vale, pues mira, a ver, el Nutriplato al final es una herramienta que yo suelo utilizar bastante en consulta, sobre todo para aquellas personas que detecto que a lo mejor, bueno, cómo comen no es de la mejor manera y al final no es más que una forma de distribuir un poco o cómo debería ser nuestro plato para que sea saludable, ¿vale? Que no es lo mismo saludable que equilibrado, que más adelante lo explicaré un poquito. Al final consiste en lo que he dicho, la distribución un poco de ese plato, de qué debería llevar, qué macronutrientes debería llevar y cómo debería ser una distribución, ¿vale? Es una guía, no algo estricto, ¿no? Claro, no, al final normalmente es una guía que principalmente, sobre todo yo lo utilizo más para tema diurno que nocturno, pero bueno, que al final es una base, o sea, no hay que hacerlo 100% estricto, pero es lo que recomiendo cuando, por ejemplo, hay gente que dice, pues mira, yo no me veo capacitado para seguir un tipo de dieta porque, oye, o por mi trabajo o por mis gustos, pues prefiero seguir una orientación, entonces creo que es una buena herramienta para eso, ¿vale? Ertru, no sé si al verlo te salta alguna duda. ¿Tú has visto alguna vez el Nutriplato? Sí, ¿Te han sí, puesto alguna vez delante de uno de ellos? sí, claro. Yo tengo la suerte que yo he ido con Sergio y estoy muy contenta porque llega un momento que quieres comer bien, quieres comer sano y no sabes hacerlo, ¿no? Y entonces pues Sergio te ayuda a todo ello. Y también hace poco pues con una persona que ha querido ir a perder peso, que tiene que perder por lo menos 15 kilos, que está muy contenta, lleva nada que acaba de comenzar con Sergio, yo lo recomiendo a todo el mundo de verdad, porque no hay mejor cosa que hablar bajo la experiencia, ¿no? Cuando has tenido la experiencia. Entonces sí sé de lo que estás hablando, Rafa. Bueno, pues Sergio, háblanos un poquito más. Sí, a Cuéntanos ver, el Nutriplato. lo voy a enseñar un poquito para la gente que esté Eso siguiendo es. el directo, ¿no? Que es, pues a los que lo estéis siguiendo lo podemos ver un poco y si no, a los que nos estéis escuchando, pues intentar explicarlo de la mejor manera posible. Vale, principalmente, si podéis verlo en la cámara, consiste en distribuir el plato en 3 porciones, ¿no? Sí. Que normalmente la podemos distribuir si queremos por porcentajes, por si no queremos hacer una medida, que eso también es importante, ¿no? Al final hay gente que dice, mira, es que yo no quiero hacer una dieta de estar pesando exactamente Claro, es que eso los gramos. es un poco, yo creo, ¿verdad? A ti te pasará también, perdona Sergio, que es incómodo. El peso es mejor como dividido de una manera, los porcentajes, lo que dice es que está pesando 100 gramos, 50 gramos, al final dice, mira, que no peso más. Entonces, ¿qué haces? Que no sigue la dieta. Entonces, Sí. es muy importante también la manera y la forma. Por eso, entonces al final, por eso es lo que quiero más adelante comunicar un poco la diferencia entre saludable y equilibrado. Pero bueno, hay gente que pues por el motivo que sea, como tú has dicho, no les gusta, no les apetece pues pesar, ¿no? Entonces pues encontramos esta herramienta que es muy interesante y podemos dividir el plato en 3 formas, ¿no? Encontramos un 50% para lo que nos estéis viendo, que sería como la mitad de nuestro plato, en el cual debería llevar un aporte de vegetales, ¿vale? Me da igual si el vegetal es cocinado, me da igual la técnica de cocción, siempre y cuando sea saludable, ya sea pues hervido, plancha, al horno, una crema, una ensalada. Al vapor, entonces eso sería la mitad de nuestro plato, ¿vale? Y luego encontramos pues las otras partes, ¿no? Que es la otra mitad del plato, que diríamos por ejemplo en un tercio, en el cual encontramos un hidrato de calidad, que aquí podemos ver sería la parte amarilla y sería esta proporción del plato. ¿Qué entendemos por hidratos de calidad? Pues encontramos cualquier tipo de cereal, a poder ser elegir su versión integral pues para aportarnos más fibra, más saciedad, como puede ser pues la pasta, el arroz. También encontramos por aquí la quinoa, los tubérculos como puede ser la patata, el boniato, la yuca, los ñoquis de patata. Entonces, una cuarta parte de ese plato debería llevar ese hidrato de calidad, ¿vale? Y luego encontramos otra cuarta parte que es súper importante, que es el aporte proteico, ¿vale? Me da igual el origen de la proteína, si es origen animal o origen vegetal. Encontramos pues origen animal, ya sea carnes o pescados o huevos, y luego de origen vegetal podemos encontrar la legumbre, que es un poco el comodín, ¿vale? Yo para mí particularmente es un producto que siempre recomiendo porque nos hace tanto la dosis del aporte proteico como la dosis de la parte del hidrato. Entonces, si tenemos dudas, si metemos legumbres, sabemos que tanto aporte proteico como aporte de hidrato de carbono estamos aportando. Y luego pues otras proteínas vegetales, ya sea pues tofu, tempeh, soja texturizada, etcétera, etcétera.
Vale, para mí una parte súper importante es la zona rojita, ¿no? Que es la que estamos hablando, la parte de la proteína. ¿Por qué? Porque sí o sí, lo que hemos dicho antes es como una base, pero sí o sí siempre recomiendo que aparte proteica y parte de vegetales siempre esté. ¿Por qué? Porque al final la parte proteica es como hemos dicho en muchos programas anteriores, ¿no? Es súper importante que esté para asegurarnos de que no hay una degradación muscular cuando estamos haciendo una dieta. Porque este ejemplo, y lo utilizo mucho en consulta, porque es muy típico, muchas personas a lo mejor normalmente en consulta siempre hago como un registro pues, para ver 24, 48 horas de lo que el paciente consume, ¿no? Y en muchos casos al final, cuando hacemos comidas, encontramos que me dicen, bueno, pues he comido arroz con verdura, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, arroz con verdura es un plato que no cumple las condiciones del nutriplato. Encontramos el hidrato de ese arroz, esa verdura, pero nos falta ese aporte proteico. Entonces es súper importante que tanto en comidas como cenas ese aporte de proteínas esté, ¿vale? Entonces, ya te digo, el origen me da igual si es proteína vegetal, proteína animal o combinación de ambas. Vale, como el nombre indica, el nutriplato o plato saludable es para eso, para hacer o para llevar una alimentación saludable. ¿Qué quiere decir alimentación saludable? Alimentación saludable es, pues por ejemplo, que creo que es la parte primordial que tenemos que hacer cuando queremos someternos a una dieta, que lleva una alimentación para el día de mañana, ya sea de aquí a 2, 3, 4, el tiempo, en los meses que necesitamos, nos hagamos una analítica e internamente estemos bien, que no tengamos ningún tipo de carencia a nivel de micronutrientes, que no haya carencias, pues no sé, tipo calcio, vitamina D, de hierro, por ejemplo. Hierro, también. es decir, entonces eso consiste en lo que es el plato, para buscar una alimentación saludable, ¿vale? Pero os transmito una pregunta a los dos, chicos. ¿Creéis que es lo mismo saludable o alimentación saludable que alimentación equilibrada? ¿O creéis que hay algún tipo de diferencia entre estos dos términos? Es una pregunta complicada, ¿eh? Yo creo que sí que hay diferencia. Vale. ¿Crees que hay diferencia? Bueno, entiendo que sí, claro. Entiendo Claro. que sí. Yo creo que lo bueno es tomar. Yo pienso que lo bueno es tomar una comida saludable siendo equilibrada. Bueno, no está mal, sí. O sea, podemos decir que va por ahí la pregunta. Lo digo porque hay muchos pacientes que me vienen a consulta diciendo, no, si yo como muy sano, ¿no? Es decir, y luego a lo mejor yo les pregunto, vale, ¿cuál es tu objetivo? Y su objetivo a lo mejor es una pérdida de grasa. Y dices, a ver, si estás comiendo sano y necesitas perder, no sé, un X% de grasa, a lo mejor algo estamos haciendo mal, ¿no? Claro. Entonces ahí un poco es la diferencia. Más que nada porque hoy en día, ¿conocéis vosotros el movimiento Real Fooding o Real Food de Carlos Ríos? Sí. Yo no. Sí. Vale, pues al final es como, bueno, se basa en comer pues comida, por así decirlo, real, ¿no? Que no sea procesada, es decir, que no lleve, pues no sé, harinas vegetales, que sea lo más sano posible. Lo más sano posible. Entonces, claro, muchas veces hay pacientes que creo que es un movimiento que ha hecho más bien que mal, pero hay mucha gente que viene a consulta y dice, no, si yo sigo este movimiento y como muy sano. Más bien que mal, o sea, eso es importante, ¿no? Claro, sí. O sea, en este caso ha hecho bien. Claro, no, sí, o sea, a ver, no sé, hay muchos factores, ¿no? Porque al final sería como hacer otro programa para entrar en detalle de este movimiento. Lo tendremos la semana que viene. Pero sí que es verdad que para mí considero que ha hecho más bien que mal, porque obviamente ha concienciado a mucha gente, al final ha llevar una alimentación lo más saludable posible. Pero ahí es lo que voy, hay gente que me dice, no, si yo como muy saludable. Entonces, esto es la diferencia entre saludable y equilibrado. ¿Qué significa? Yo puedo comer muy saludable, es decir, pues hacer lo que es, como podéis ver, lo que hemos hablado de la distribución del plato, pero claro, las cantidades al final importan. Claro. Es decir, saludable sería consistir, pues obviamente seguir la opción del plato sin basarnos en alimentos procesados, evitar grasas vegetales, evitar harina, pero claro, cambia mucho cómo distribuyas el plato. Os pongo un ejemplo para los que nos veáis. Podemos ver, hacemos un ejemplo, verdura, arroz y pollo, ¿no? Un plato muy típico. No es lo mismo hacer esto de verdura, esto de arroz y esto de pollo a hacer lo que es la verde o la mitad de nuestro plato que sea arroz, muy poca proteína y muy poca verdura. Es cierto que el plato al final es el mismo, es decir, los ingredientes del plato son exactamente lo mismo porque tenemos arroz, verdura y tenemos pollo, pero la distribución de ese plato es totalmente diferente. Entonces, es un poco lo que tú has dicho. Hay gente que no quiere pesar, que bueno, yo soy, o de vez en cuando, depende cómo vea al paciente, pues considero que, oye, a lo mejor no es necesario pesarnos porque creo que
lleva una alimentación muy mala y con cambiar diferentes factores nos va a valer para buscar una mejoría, pero si tenemos un margen de mejora muy pequeñito y si queremos, que eso es como todo, si buscamos solo comer saludable y estar internamente bien, oye, no hace falta medir, pero si luego buscamos ya un cambio en nuestra composición, ya sea mejora de porcentaje de grasa, ganancia de masa muscular, para mí sí que es importante la cantidad en la que tú distribuyas ese plato. Sí. Yo también lo veo importante lo que estás diciendo, pero bueno, a lo mejor quizá como también no hace falta medir, sí hacerlo pues de una manera que esté todo bien distribuido, o sea, que haya la misma cantidad, ese porcentaje que necesitamos, tanto de proteínas, vegetales o bueno, en este caso también de... Claro, sí, a ver, no es primordial, también se pueden utilizar medidas caseras, o sea, no tiene que ser exactamente, tengo que pesar Eso 50 gramos, entre comillas, de X. Yo para mí sí que es importante cuando queremos buscar una mejoría de la composición, ya no pesar la proteína, decir, porque bueno, si queremos eso no hace falta pesarlo, ni mucho menos la cantidad de vegetales que vamos a comer. A nivel calórico hay muy poca diferencia entre 100 gramos de champiñones o 400 gramos de champiñones. Claro. Obviamente, si yo, por ejemplo, a lo mejor tengo algún tipo de problema digestivo o algún problema de colon irritable, pues tampoco me puedo meter 500 gramos de verdura. Claro, porque me sienta mal, no me puede dar también. Claro, Pues sí. sabemos que la verdura produce mucho gas. Hay muchas personas que les pasa, entonces pues también el tipo de verdura que esté por eso. consumiendo. Pero cuando queremos hilar, sí que para mí sí que es importante, sobre todo el tema del hidrato, controlarlo. Es decir, pues oye, a lo mejor no es necesario que lo pesemos todos los días. Si yo, por ejemplo, sé que en mi dieta llevo arroz y pasta y lo he pisado por una vez, pues más o menos ya de manera visual me puedo hacer una idea realmente lo que tengo que comer. Porque muchas veces me ha pasado, y a veces trabajo con imágenes fotográficas en consulta, es decir, ostras, yo les digo, hacer una foto del plato, que os pongáis como vosotros lo cocinaríais antes de venir, es decir, la cantidad que os pondréis antes de venir a consulta. Y en la segunda semana hacer la misma foto exactamente con las cantidades, ¿no? Y me dicen, ostras, pues sí que había diferencia. Y yo siempre pregunto, ¿pero os habéis quedado realmente saciados? Y normalmente se quedan saciados, ¿por qué? Porque a lo mejor la distribución, lo que he dicho, era diferente. Metíamos mucho hidrato, muy poquita verdura, y era como no nos saciamos. Y ahora con esta distribución, basándonos en este nutriplato, vemos que es menos cantidad, pero realmente nos quedamos igual o más saciados que metiéndonos 200 gramos de pasta. Y luego obviamente eso tiene una consecuencia en que la composición corporal nos va a mejorar. Entonces es súper importante distinguir un poco entre conceptos saludables y equilibrados. Aquí me salta una duda, Sergio, que es, por ejemplo, yo que soy una persona ectomorfa, que si yo engordaría probablemente por el estómago y no de manera distribuida. ¿El nutriplato me ayudaría a distribuir mejor mi ganancia de masa corporal? Buscando una ganancia de musculatura, ¿te refieres? ¿De musculatura o de peso en general? Sí, a ver, al final es lo que te digo, es una base. Sí que es cierto que a lo mejor yo ahí, si buscamos la ganancia de musculatura, a lo mejor haría un pequeño cambio. Es decir, pues al final la proteína a lo mejor la mantendría estable, es decir, pues obviamente consumir un aporte proteico adecuado y a lo mejor reduciría un poquito ese contenido en verdura para priorizar un poco la cantidad del hidrato, ¿no? Que al final es lo que nos va a aportar a nivel calórico más cantidad. Entonces a lo mejor si vemos que estamos distribuidos en un 50, 25, 25, a lo mejor aumentaría un poco la proteína, a lo mejor en un 30, un 20% o un 25% la verdura y aumentaría un poco más el hidrato, pues para eso, para al final generar un poquito más meter un poco más de calorías adecuadas que nos permitan al final una ganancia de masa muscular. Si yo al final o mi objetivo es, no sé, promover una ganancia de 3 kilos, obviamente con el nutriplato, a lo mejor por la cantidad de hidrato que está distribuido nos vamos a quedar un poquito cortos, ¿no? Y obviamente siempre acompañado también de un entrenamiento. Es decir, yo puedo llevar esta base, que si yo busco una ganancia de musculatura y luego, o sea, no entreno fuerza, por así decirlo, nos podemos olvidar. Al igual que si busco una pérdida de grasa, obviamente puedo seguir la base de 50, 25, 25 para ese plato saludable, pero bien, si luego yo a lo mejor a nivel gasto calórico no me muevo nada, no sé lo que hemos dicho, una ayuda o una base, pero también hay que buscar, pues eso, luego una alternativa, pues por ahí al final buscar también una carga calórica extra y que esa información que nos estamos aportando con el nutriplato se vea pues luego compensado en una báscula cuando nos subamos o cuando nos hagamos unas mediciones a nivel de contorno.
Y respecto a las freidoras sin aceite, ¿te gusta? O sea, cuando vas a hacer, por ejemplo, una verdura, ¿estaría bien hacerlo en una freidora de este tipo, de esta de aire? Sí, a ver, al final, hoy en día también es una cosa que está muy en auge, ¿no? O sea, todo el mundo, o mucha gente la viene en consulta me pregunta sobre la freidora de aire. A ver, al final, no considero ni que sea mejor ni peor que utilizar un horno. Pues tiene sus ventajas, que al final es, obviamente, va a gastar menos, es más cómodo, porque al final lo metes ahí, te olvidas un poco, pero al final es una técnica buena porque tú no estás utilizando ningún tipo de... Eso me refiero respecto saludable. Es saludable. Es saludable, Sí, ¿no? sí, es saludable, pero ya que me has tirado el tema de la freidora, al final la freidora sirve pues, para potenciar esos alimentos, pero que sean saludables. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una freidora en la cual, como un ejemplo, me compro las croquetas procesadas del supermercado, no quiere decir que ese plato lo convierta en saludable. Claro. O sea, no estoy utilizando aceite extra, que obviamente, para que nos entendamos, aunque suene mal, es, entre comillas, menos mierda que hacer las croquetas fritas, ¿no? Porque obviamente estás reduciendo, estás reduciendo ese consumo de aceite. Pero claro, al final que tú lo metes en una freidora no lo haces saludable. Lo digo porque me ha pasado en consulta decir, qué maravilla la freidora, tal, me ha encantado lo que me has puesto, madre mía, qué ricas estaban no sé, las empanadillas. Y lo digo, ¿empanadillas? Pues si no te he puesto... No te he puesto en ningún momento empanadillas, ¿sabes? ¿no? Y es, bueno, no me las he puesto, pero como la freidora es saludable, pues yo puedo sin utilizar, aceite, claro, pues entonces es menos malo que al final, pues obviamente freír esos productos. Pero es importante pues, hablar también de esto, ¿verdad? Para esas personas que no sepan que, como bien dice, porque si es procesado, por mucho que lo metes ahí, es menos, pero todavía sigue siendo... Claro, a ver, al final a mí me no gusta... bueno para la salud. Porque yo lo utilizo para, por ejemplo, hacer verdura, pues obviamente el fin de semana me hago un batch cooking de verdura y me preparo, pues no sé, a lo mejor la cajita entera de verdura, a lo mejor me hago entre 500 y 800 gramos y eso me lo voy distribuyendo. Lo utilizo también mucho para hacer o engañar un poco a nuestro cuerpo, ¿no? Las falsas chips, ya sean de patata o de boniato, que quedan bastante bien. Truco, siempre cuando las hagamos, cada 5 minutitos, intentar removerlos para que se cocinen homogéneamente. A mí se me están quedando horribles, las patatas fritas. Yo cuando las hice por primera vez, literal, que dije, ostras, iba súper emocionado para hacerlas y cuando las saco, yo iba todo motivado ahí, ni las metí, dije, buah, pues 15 minutos, cuando las veo, digo, madre mía, digo, se me quedaron unas negras, otras hiper mega crudas y desde que las remuevo cada 5 minutitos, la verdad que se me quedan súper, súper bien. También lo utilizo para el salmón, que al final es un pescado que cuando lo cocinas, pues como desprende tanto aceite, a lo mejor por el olor y también por, a lo mejor si no salta, es como un poco más limpio, ¿no? Utilizar esa técnica. Sí, yo voy a dar un truco del salmón, ya que es rapidito, no sé si alguna vez lo habéis hecho, y dicen que, bueno, el microondas hay veces que dicen que no es muy bueno, pues yo lo pongo en un plato, en el salmón, le echo un poquito de sal, de eneldo y un chorrito de limón. Lo pongo con la tapa del microondas, lo pongo 3 minutos al microondas. No hay nada de olor y está buenísimo. Sí, al final es como un poco tipo liquid, ¿no? Cuando utilizas un recipiente que se lleva. Está de verdad, sale muy, muy bueno. Lo digo por si, oye, algún día... Al papillote yo también lo he hecho una vez. Sí, también. A ver, al final son trucos muy buenos. Pero es lo que has dicho, que al final... Si las técnicas, al final hay diferentes técnicas que son buenas, pero obviamente lo más importante es la calidad de ese producto. O sea, al final yo me puedo hacer lo mismo, el horno me parece una opción hiper mega buena, pero claro, si me voy a meter a lo mejor el San Jacobo procesado... Claro, le echo más queso extra rallado por encima y luego más tomate frito, pues al final lo que estás haciendo que es sano, pues que sea menos sano. Total. O sea, eso está claro. O sea, al final lo más importante es eso, que siempre promovamos o nos decantemos, por así decirlo, alimentos como el movimiento real food, ¿no? Los menos procesados posibles. Y la técnica, pues al final siempre digo que un poco lo que mejor nos venga, ¿no? O sea, me da igual si es horno, plancha, hervido, freidora de aire, incluso micro, que aunque hayas dicho que hay gente que considera que eso no es... siempre, sabes tú que el microondas siempre hay polémica con él, que si, bueno, si no es bueno, dejas que no es tan bueno, pero yo creo que ahora, hoy en día, no sé, yo quiero creer que ya no es... A ver, al final a mí me parece una opción también esto para gustos colores, ¿no? A lo mejor le preguntas a otro... Hablamos de 3 minutos, o sea, 3 minutos y lo tienes hecho y no es tanto, veces ¿no? hay gente, a mí me ha pasado en consulta de venir pacientes que me dicen, ay no, pero yo no utilizo micro por obviamente el tema de las radiaciones. Y luego le hacen la encuesta y se acaban de meter el día de antes una Coca-Cola. Y dices, hostia, te estás preocupando un poco, hablando malamente, de que tu comida reciba radiaciones, pero luego al final te tomas una Coca-Cola y no le das ningún tipo de importancia. Cuando al final la Coca-Cola también es un producto químico. O sea, al final
¿sabes? Que eso es un poco, no sé, a lo mejor viene otra persona, otro profesional y te dice, ah, no, pues mira, es que el micro recomiendo otra opción. Una cosa es que diga, mira, le voy a meter, no sé, para mí me facilita mucho las cosas. Sí, Utilizo claro, mucho Leque para yo patatas, también. facilitar el cocinado, Sí. incluso cuando voy muy justito de tiempo, otro truco que hago muchas veces es cojo la verdurita, la meto en un Leque al micro 5 o 6 minutos para Sí. agilizar ese Ese proceso, ¿no? proceso. Y luego pues sí que le doy un toque más de sartén con un poquito de especia y un poquito de aceite para que tenga un poco más de gusto. Pero cuando al final no tenemos tiempo, someterlo a, ya te digo, tampoco le están metiendo. Y hoy en Por día supuesto. los electrodomésticos actualmente cada vez al final son mucho más Eso, seguros. ahí es donde o voy a sea, parar. Que tampoco es una opción hiper mega mala. ¿Vale? Bueno, pues entonces tenemos el menú para hoy. Sí, bueno, hoy te digo, bueno, otra vez un poco en base a lo que hemos dicho Sí, claro, del nutriplato. nutriplato. Y como he dicho, un producto que al final, no sé si habéis estado atentos, un producto que para mí me encanta, ¿cuál crees que podéis ser? De los macronutrientes que hemos dicho, es decir, de proteína vegetal, os doy una pista, es una proteína. Legumbres. Una legumbre, muy bien, ¿vale? Entonces, para lentejas, a lo mejor. Sí, es unas lentejitas con verduras, unos tacos de jamón. Al final, si queremos, le podemos meter un poquito de patata, por así decirlo. Soy un poco pesado con el tema de legumbres, pero al final, a ver, si os sienta bien, siempre os recomiendo como mínimo una vez por semana, porque aparte que como mínimo, como mínimo. Sí, Si fueran 3, mejor. Claro, si nos sienta bien, hay gente que genera mucha flatulencia, entonces hay que ver un poco la flatulencia es una fiesta en casa. No, hombre, hay muchas personas que lo pasan mal con el tipo de flatulencia, que se ponen malos, con dolor y incluso que están doblados. Como estoy trabajando de cara al público, a lo Y- mejor no te incluso tanta gracia. que están doblados, entonces es un tema que... Claro, pero hay trucos también para ello. Sí, al final hay Ya hablaremos de los trucos, si te parece. Pero que al final para mí es uno de los productos plato estrella. Sí, plato estrella y que al que menos reconocimiento tiene. Al final la legumbre nos sirve pues para, obviamente, buscar saciedad, nos ayuda a reducir los niveles de colesterol, nos ayuda también incluso para controlar los niveles de glucosa en sangre, o sea que para diabéticos es una opción hiper mega buena. Entonces, para mí ese plato, aparte de temporada, calentito ahora para el tema del frío, súper bien. Lentejas con verdura, jamón y un poquito de patata si queremos. ¿Cómo se hacen las lentejas? A ver, podemos hacer la forma más económica y la forma más buena, por así decirlo, es haciendo, por ejemplo, de manera tradicional. Por ejemplo, echamos un poquito la verdura que queramos elegir y luego con las lentejas previamente remojadas del día anterior, pues hacemos un guiso, por así decirlo, un hervido previamente. Yo lo hago todo en la olla pronto, lo voy echando todo en crudo. Yo lo hago en la olla express todo en crudo. Y luego, para la gente que te dice, no tengo mucho tiempo para poder hacérmelo. ¿Qué tal esos botes a mí me gustan, de Mercadona? Vamos a decir, el sitio. Al final, no son saludables. Sí, a ver, la única cosita que siempre lo recomiendo es, obviamente, primordial, o sea, darle valor a aquellas, no es lo mismo meternos, por ejemplo, las lentejas a la farinera que comprarnos la lata de alubias asturianas, ¿sabes? El que os aporta chorizo, ese tipo de cositas que no es interesante. A mí me parece una opción buena, lo único que hay que hacer, que siempre recomiendo, ese tipo de botecitos tienen un componente que son sulfitos. El sulfito al final es para un poco conservar el alimento, pero es verdad que puede dañarnos un poco la mucosa digestiva y pues obviamente si encima tenemos problemas digestivos, a lo mejor no es lo más interesante. Lo único que habría que hacerlo es lavarlo bien y ya está. Ya ponerlo y lo tenemos súper rápido. Cogemos, por ejemplo, si no queremos hacerlo un brick de un caldo de verdura, lo ponemos a hervir, añadimos un poco las lentejas, alguna verdura que tengamos y listo. Es decir, para la gente que diga, no, es que yo no consigo generar el punto bueno para hacer una lenteja, no tengo tiempo. Yo sé que son muchas personas que utilizan esas latas y dicen que está muy buena y que no tienen problema. Además, he hablado por muchos nutricionistas y que, bueno, pues es una forma de... Yo el primero al final es verdad que incluso en verano utilizo para forma de ensalada, que es rapidito, pero es verdad que ahora en invierno si puedo y promuevo, intento hacerlas. Obviamente, al final como las de tus padres o las de tu abuela... Ninguna. Bueno, pues seguimos con ese menú de hoy. Vale, y luego para la cena, buscando que hemos metido una proteína, por así decirlo, vegetal en la comida, pues vamos a elegir una proteína animal. En este caso podemos hacer, no sé, un lomo a la plancha o un solomillo, por así decirlo, que a lo mejor está menos sequito, entomatado con algún tipo con champiñones, por así decirlo, ¿no? Para que al final fomentar un poco ese sabor, ¿no? Que al final es una carne que a lo mejor, primero piensa mucha gente que es una carne mucho más grasienta, pero ese corte del cerdo sea una proteína magra
y pues potenciar el sabor a lo mejor con un poquito de tomate, especias y bueno, y combinar la combinación de proteína vegetal por la mañana y proteína animal por la noche. No sé si os ha gustado, si me queréis proponer. No, nos gusta mucho, pero ¿puedes tomar algún postre? Lo que Sí, siempre claro, la duda, claro. vale. O sea, el postre, por lo que hemos dicho en programas anteriores, una fruta, un yogur, si queremos un toquecito dulce, a lo mejor un yogur con nocita de chocolate. De 75% sí, siempre en de adelante. 75, a lo mejor unas natillas proteicas ahora que están tan de moda, no sé, una gelatina a lo mejor sin Perfecto. azúcar añadido. Que no también sé. es muy bueno para el tema de los huesos y toda la Sí, gelatina. o sea, al final depende un poco. Siempre y cuando no metamos nada tipo Kinder Bueno, ese tipo de cositas, donuts, cositas así, pues al final el postre que queramos. Pues muchas gracias, Sergio Chamorro, una vez más, una semana más. Y la semana que viene te esperamos también, porque ya que la pasada no pudiste estar, vamos a hacer 2 seguidos. Y bueno, pues hablaremos también de trucos, a ver si algún día de eso, de cómo evitar esas flatulencias tan incómodas para muchas personas que le gustaría comer más legumbres en la dieta. Bueno, gracias. Pues nada, gracias Sergio. Hasta la semana que viene. Chao.